Pues la ponente de hoy, Ángeles Heras Caballero, es una persona multidisciplinar. Me ha sorprendido mucho que la tesis la hizo en la Universidad de Córdoba en electroquímica. Sí. Pero a lo largo de su historia científica ha cambiado totalmente muchas veces. Entonces, bueno, tiene un currículum excelente en el que no hay que abundar. Fue secretaria de Estado, o sea que se ha metido, sin dejar la ciencia, se metió en la política y también es CEO de una empresa de la que después nos hablará. O sea que está también empresaria, emprendedora, bueno, es una mujer renacentista. Entonces yo creo... ¡Ay, qué gracioso! Yo nunca. Sí, qué gracioso. Claro, es en el título que ejemplifica lo que digo, de la química física a la economía circular, pasando por los langostinos. Pues yo creo que nos va a divertir mucho, que vamos a aprender mucho y vamos a disfrutar mucho la charla. Entonces, Ángeles, gracias por estar aquí y todo. Muchas gracias. Muchas gracias, colega, querido colega. Me ha hecho muchas gracias eso que me llame renacentista, porque siempre pensé que era una mujer moderna y ahora resulta que lo que soy es renacente. ¿Esto se puede minimizar Hay que hacerlo pequeño. Claro, para que se pueda ver completo, ¿no? Sí. A ver que lo... A ver. Espérate, estaba aquí. Ahí. Sí, pues ahí. Dale ahí. No, espera que lo... Venga, ahora, estupendo. Vale, bueno. Cuando Juan Carlos me llamó para que viniera a la Autónoma, lo primero que hice fue darle las gracias, porque yo conozco esta universidad por muchas de esas actividades renacentistas que me ha dicho que he dado, pero nunca he venido a hablar ni de ciencia ni de transferencia de conocimiento como voy a hacer hoy. A estas alturas de mi vida, que llevo 44 años ya siendo docente e investigadora y sigo con igual ilusión y energía y entusiasmo, lo que voy a hacer es un poquito un resumen, pensando que sois jóvenes y que no sé si creéis en la investigación o no, pero a lo mejor necesitáis un chute de energía y de pensar que las cosas pueden ser posibles y que hay mucho futuro. Voy a hacer, como digo, un resumen un poco de estos 44 años desde el punto de vista de la ciencia y luego al final os voy a contar lo que estamos nosotros haciendo en mi grupo, ¿vale? Bien, lo primero, como hablo de la química física, es definirlo. ¿Y por qué hago esto? Pues porque no sé de qué área soy, pero vivimos en el siglo XXI donde la química orgánica ha sido la auténtica química, se lo ha comido todo prácticamente, ¿no? La química del petróleo, pues fijaros todo lo que así, eso todo es química orgánica. Hay también otro tipo de química y luego estamos los químicos físicos que o bien nos consideran como teóricos, aquí en esta escuela, en esta universidad hay bastantes teóricos, ¿no? Químicos físicos teóricos, pero la fisicoquímica o la química física es una ciencia que nos da la base, nos da una base tremenda para analizar conceptos, para analizar interrelaciones y, sobre todo, nos proporciona unas técnicas físicas que nos van a servir absolutamente para todo. Por eso yo hablo luego, a continuación, de la fisicoquímica aplicada a la químico-física. Me da igual que sea química física que físico-química. Yo soy de formación química en la especialidad química física, pero luego llevo ya 34 años trabajando en la Facultad de Farmacia y ahí es físico-química, en lugar de química física. O sea, pero sabemos que existe la propiedad conmutativa, con lo cual, pues por ahí no nos vamos a pelear. Me da exactamente igual. Lo importante es saber que, ¿y esto qué he hecho? Aquí, ¿dónde? Aquí. Lo importante es que tiene que ser aplicada. Si la hemos definido como la parte que nos da la ciencia, que nos da esa base para analizar todos los conceptos, esas leyes, y luego la técnica o los métodos físicos para analizarlos, pues podemos aplicarla. Yo me he centrado más en farmacia, pero luego veréis que he hecho también otras cosas. ¿Por qué? Pues porque los fármacos, desde su diseño hasta, y esto es lo novedoso, hasta los fármacos y el medio ambiente, tanto en la producción como en los residuos,
Es necesario que se aporten conocimientos físicos y químico-físicos, es decir, están regidos por los mismos conceptos y las mismas leyes, y además hace falta que entendamos las interacciones que pueden producir con las otras moléculas que se pueden encontrar por el camino. Bien, esto lo he sacado de la Unión Europea, el modelo de economía circular. Estoy explicando, si os dais cuenta, el título, de la fisicoquímica a la economía circular, pasando por los langostinos. ¿Por qué hablamos ahora de economía circular? Bueno, hablamos ahora, yo creo que con retraso se habla de economía circular, pero para que lleguen a calar los conceptos en una sociedad se necesita mucho tiempo. Hace falta que lo empiecen a generar los pioneros, digamos, o los teóricos, en muchos casos, luego los pioneros, y luego ya llega a la gran masa. Eso pasa en todo. Bien, pues con la economía circular pasa igual. ¿Por qué? Pues porque, indudablemente, dentro de la economía circular, lo que estamos hablando, en lo que se centra es en reciclar, utilizar todo lo que tengas más a mano y realizar una economía energética y de productos, una economía energética. Ahí desde los consumidores del kilómetro cero, consumir productos de kilómetro cero, hasta utilizar la biomasa para obtener productos, o bien, como va a ser nuestro caso, o bien utilizar como materias primas residuos, desechos residuales, que los vamos a generar para darle valor añadido. Bien, el otro título de la temporada, pues son los mariscos. Digo, de la temporada, el otro título, la otra palabra que aparece en el título, pues son los mariscos. Y como estamos en la Navidad, pues yo he puesto ahí los mariscos de temporada. No sé si esto tiene derechos de imágenes o no. Lo he cogido directamente, he puesto mariscos y he visto esa imagen. Pero creo que no tendremos problema. Tengo muchas más. Bueno, efectivamente, ¿y por qué pasando por los langostinos? Pues porque ya entramos en la química de las cáscaras de todos los crustáceos, principalmente, también de los insectos, también de muchos hongos, incluso de algunas levaduras, forma parte la quitina. La quitina, que es un polisacárido que en la mayoría de los crustáceos, en esos que hemos visto, pues forma parte alrededor de un 30% en rendimiento de esas cáscaras. La quitina es una mezcla de dos polímeros, es decir, es un copolímero natural polisacárido de N-acetilglucosamina y de glucosamina. Si nosotros a esta quitina la desacetilamos, fijaros esta reacción, una reacción de desacetilación con álcali concentrado y con temperatura, se obtiene un polímero, otro polímero, que se llama quitosano, que es simplemente una quitina desacetilada, en donde tenemos más unidades de glucosamina que de acetilglucosamina. Es decir, es la quitina desacetilada. Y ese quitosano, o chitosan en inglés, resulta que tiene una solubilidad mucho mayor. Por lo tanto, podemos decir que la N-acetilglucosamina le va a dar a la quitina la insolubilidad que tiene, la característica fundamental de ser un sólido fuerte, y este quitosano, pues resulta que ya va a ser soluble en medios ligeramente ácidos, a partir de un pH de 4 para abajo, de 4,5 para abajo. Pues obviamente que sea soluble en disolventes, en agua o en medio ligeramente ácido, hace que sea mucho más aplicable que la quitina. Pero si nosotros seguimos, obviamente hemos dicho que son polímeros, os supongo familiarizados con los conceptos de macromoléculas y de polímeros, ¿no?
¿Sois químicos todos de formación o qué sois? ¿En qué estáis haciendo las tesis doctorales? Física y ciencia de materiales. Ciencia de materiales, entonces esto te interesa. Yo soy químico y electroquímica, vamos. Electroquímica, ah, yo hice la tesis en electroquímica. Electroquímico igual. Electroquímico igual. Teorética y computacional. O sea, esto prácticamente nada. Una ciencias experimentales Ciencia experimental. y hago pues, la tesis de química aplicada. ¿Química aplicada a qué? ¿En alimentos? No, en ciclos como que Ah, claro. Estudié nanotecnología y trabajo en síntesis de nanohilos, nanowires, liquid metals y Esto te puede interesar. Vosotros dos, supongo. Vosotros ya habéis hecho una tesis doctoral, él es físico. Tú eres químico, ya habéis hecho la tesis doctoral. Vale. Pues gracias por venir. Bueno, efectivamente, este quitosano que tenemos aquí, si partimos de que lo estudiamos desde el punto de vista químico-físico, y químico-físico aplicado, en este caso, a este sistema, pues será imprescindible que, digamos, que señalemos las propiedades químico-físicas que tiene, que son el grado de desacetilación o de acetilación, es decir, la cantidad relativa de una monómero a otro de N-acetilglucosamina con glucosamina, el peso molecular, que en polímeros sabemos que es fundamental, el peso molecular promedio, determinado o bien por GPC, medida física, o bien por viscosimetría. También son las dos fundamentales. Y luego vamos a ver también que en los de peso molecular pequeño es fundamental, va a ser fundamental para tener una caracterización luego funcional, va a ser fundamental las posiciones en las que tengamos el grupo acetilo y el grupo amino. Va a ser fundamental el patrón, que es lo que se llama. Bueno, pues entonces nosotros calculamos esto. Ay, fíjate esto que no se ve, qué pena. ¿Por qué no se ve? Bueno, aquí este artículo que tenemos del 2009, lo que pongo aquí, os lo digo de memoria, porque quiero presumir, es que tiene una 1200 citas, creo, sí, 1200 citas, y es el artículo, es un artículo dentro de la palabra Kaito-san, de la ciencia de Kaito-san, está entre el 3,4% más alto de citaciones y de conocidos. Y se llama Caracterización Funcional de quitina y de quitosan. En el 2009. Bueno, pues aquí, digamos, que se centra todo la físico-química o la químico-física aplicada a todo este sistema. A este sistema. Es un polímero, hemos dicho. Hay veces que a mí me gusta llamarlo una familia de polímeros porque en función del peso molecular, del grado de desacetilación y en los pequeños de la posición de esos monómeros que tienen, pues van a darnos una versatilidad de productos tremenda. Eso es la ventaja. Y eso estuvimos nosotros acertados cuando lo vimos. ¿Y por qué? Pues porque además, cuando estamos pensando en algo aplicado, en ciencia aplicada, en una teoría o una ciencia básica que tenemos y queremos buscarle o observamos que tiene alguna aplicabilidad, es necesario definir esas aplicaciones, esas posibles aplicaciones que pueda tener en función de las propiedades funcionales que esa molécula tenga. Entonces, las propiedades funcionales que tienen esos quitosanos y en las que nosotros hemos trabajado y hemos determinado, pues son, por una parte, que sea biodegradable. Esto es importante, que sí, que sea un producto que nosotros no lo tomemos. Por ejemplo, el ser humano se lo puede comer. ¿Cuántas veces habéis comido las gambas chicas? ¿Verdad? Enteras y no nos ha pasado nada, pues que tenía un 30% en su cascarón, en su cáscara de quitina y se degrada perfectamente. Hay muchas enzimas
no las tenemos nosotros. Bueno, dentro de nuestro organismo solo las lisocimas, pero las hay. Es biocompatible, esto es importante, porque quiere decir que se puede utilizar como un biomaterial, o como componente de algún alimento. Es mucoadhesivo, esta es una propiedad en la que nosotros hemos participado bastante, que se ha descubierto hace bien poco y que vamos a ver luego en el vídeo cómo nos va a servir para hacer una vacuna, para cambiar la administración de una vacuna. Es antibacteriano porque es capaz de atacar a las paredes celulares, es capaz de, en una determinada concentración, y un quitosano específico puede romper las paredes de las bacterias y tiene propiedades antioxidantes. Es decir, todas esas son las propiedades funcionales que tiene. Pero, lógicamente, también es importante ver qué propiedades tecnológicas tiene. Porque si todo esto es estupendo, pero luego o bien tiene unos procesos complicadísimos y carísimos en costes energéticos y en manufacturas, pues resultaría que no sería factible. Pero es que resulta que tiene unas propiedades tecnológicas estupendas. ¿Por qué? Pues porque se pueden formar nanofibras, pueden formar películas. Es un emulgente que se puede utilizar en alimentación y en farmacia y en cosmética, precisamente por esta propiedad. Se pueden formar también hidrogeles, nanohidrogeles también se pueden formar, y puede formar esponjas. En muchas de estas propiedades hemos participado nosotros. Tenéis simplemente que meter mi nombre en el Scopus y vais a ver los artículos que tengo y tal y cual, como vemos que está aquí todo. Bien, entonces pueden, como digo, estas dos cosas pueden tener muchas aplicaciones, algunas. Nosotros nos hemos centrado principalmente, que son bastantes, a lo largo de estos 40 años ya en esto, en biomedicina, en agricultura, en cosmética, en alimentación y en farmacia. En todo eso hemos aportado científicamente, tecnológicamente y de todo. Bien, fundamental para un químico físico es llevar a cabo los procesos de una forma optimizada. Optimizada no solo pensando en la síntesis, en el rendimiento de la síntesis. No, no, no. Es que para un químico físico, y esto es importante, el rigor de los procesos, además de los rendimientos que cuentan muchísimo para los orgánicos y para la producción, para nosotros es optimizar, ver qué parámetros son los fundamentales, la reproducibilidad también de los métodos. Bien, por eso aquí se centra pues todo lo que yo tengo que contaros de los quitosanos. Por una parte, una obtención optimizada y principalmente para obtener unos diferentes quitosanos, porque no todo el quitosano o quitosano que hay en el mercado vale para todo. No, no. Hay que obtenerlo bien, hay que obtenerlo de una forma uniforme, con unos parámetros bien definidos, y cada tipo de quitosan va a tener una caracterización químico-física. Aquí es donde tenemos más expertise nuestro grupo. Hemos participado en 4 ensayos internacionales porque hemos vivido, digamos, cómo ha ido creciendo el mundo de los quitosanos, desde que empezamos nosotros en el año 87. Hasta ahora hemos ido viviendo eso, y aquí es donde nosotros somos realmente fuertes como grupo de investigación. Bien, esta caracterización químico-física nos va a dar nos va a inferir o nos va a dar la caracterización funcional. Por ejemplo, vamos a saber que si un quitosano tiene un peso molecular de 1.000.000 de Daltons y tiene un grado de desacetilación menor de un 70, pues mire usted, con eso solamente le va a servir para agricultura.
como bioestimulante, por ejemplo, ¿no? Si tiene, sabemos que se trata casi de un oligosacárido porque va a ser pequeñito y sabemos además el patrón, pues igual va a servir como antiinflamatorio, también los hay. Es decir, estas dos van totalmente ligados, pero indudablemente lo primero es química física, caracterización. Le hemos caracterizado en Europa a muchísimas empresas y a muchísimos laboratorios farmacéuticos han venido a nosotros a que se los caractericemos. Ahí somos, de verdad también no quiero presumir, pero es que la verdad somos referencia internacional. Bueno, y la caracterización funcional. Esto hace, que esto es lo importante, que tengamos quitosanos específicos con aplicaciones específicas. No vale un quitosano para todo, no. La ciencia de polímeros ya nos enseña un poco eso, ¿no? Los polímeros es complicado su caracterización y luego su utilidad, pero nosotros esto lo hemos conseguido. Y como siempre, bueno, farmacia, alimentación y desmocosmética. Bueno, esto es lo que yo he hecho. Pero como sabía que principalmente el público iba a ser de tesis doctorales, yo preguntas que me he hecho a lo largo de todo este tiempo. Porque en estos 44 años que llevo trabajando, desde una tesis de electroquímica que la odiaba a muerte, que veo que luego me ha servido, muchísimo, me ha servido para ver las interacciones electrostáticas de muchas moléculas y del propio quitosano con otras proteínas y tal, me ha servido, todo sirve, todo el conocimiento sirve. La cuestión es interrelacionar. Bien, me he hecho muchas preguntas, por supuesto. ¿Qué camino seguir? Y esto es lo primero que tenéis que pensar. ¿Qué camino seguir? Y os lo estáis haciendo. ¿Será difícil? ¿Será productivo? ¿Será divertido? Esto es fundamental. Esto es fundamental, porque si no os divierte lo que hacéis, arreglaos vais. Es fundamental. Como no os divertáis, malo. Porque es que en los trabajos hay que divertirse. ¿Dónde pasamos más tiempo? Pensadlo y eso es verdad. Eso es así. ¿Será bueno para la ciencia? También es verdad. Esto que yo estoy haciendo, ¿me merece la pena? Yo con esto, yo ya sé que no voy a ser premio Nobel, porque eso se sabe, que no vamos a ser premio Nobel. ¿Merece la pena que yo siga haciendo esto? Os lo tenéis que preguntar, seguro que os lo preguntáis. Ahora estáis aquí todos muy calladitos, pero os lo preguntáis. Pero yo creo que lo debéis preguntar más. Hay que preguntárselo. Continuamente hay que estar haciéndose una pregunta. Tengáis vuestra edad o tenga la mía. ¿Será bueno para la ciencia? ¿Será bueno para la sociedad? Y con esto lo que quiero decir es, ¿podré aplicarlo si os gusta la aplicación? Si os gusta que la ciencia sea aplicada. Esto es interesante lo que hago. No hay solución. Y lo pongo con nuestro Antonio Machado. No hay solución. El camino pues se hace y unas veces te salen bien las cosas y otras veces no. Y unas veces colabora con un grupo de investigación y es fantástico y aportáis mucho conocimiento entre unos y otras veces pues no. No, pero así es la vida. Luego, preguntaros todo esto y hacer camino. Que la ciencia os necesita a los jóvenes, ¿eh? A la ciencia os necesitamos. La ciencia y bueno, y la sociedad ya ni te cuento, ¿eh? Pero por favor, que sea divertido, que si no, no seguís. No se puede trabajar sin entusiasmo y sin que te guste lo que haces. Veo que algunos os reís, otros estáis muy serios. Y no hay ni una niña. No, hay mujeres aquí haciendo tesis doctoral. Hay muchas. ¿Y por qué no vienen? ¿Eh? Bueno, una vez que hemos hecho ese input publicitario de camino a seguir, vamos a ver qué más os cuento. Ahora os voy a contar algunos ejemplos, nada más. No puedo aquí contar toda mi vida. Bien, dentro de farmacia y fijaros con quitosano y con COS, los COS son los pequeñitos, los quito-oligosacáridos, los quitosanos pequeñitos con menores de 30.000 datos. Bueno, hemos aplicado y hemos trabajado tanto con proyectos de investigación como con empresas. Yo he firmado a lo largo de estos 40 años 15 contratos con empresas.
100, sí, 15. Y luego he tenido ya proyectos con empresas, pero artículo 83, como se llamaban antes, ahora se llaman ¿cómo? Artículo ¿cómo? Ahora yo no sé cómo se llama, pero bueno, con empresas. Entonces, hemos preparado y hemos caracterizado química físicamente. Defiendo mucho lo de la química físicamente. Sistemas nano y microparticulados, cuando empezaron a trabajarse y a venderse, ya estaban permitidos los ¿cómo se llaman? Los medicamentos, los que no tienen una marca, ¿cómo se llaman? Genéricos. Los genéricos. Con genéricos, efectivamente, con empresas de aquí, de Canto Blanco, hemos preparado y le hemos puesto a punto sistemas nanoparticulares y de microcápsulas. Esto era una de tramadol, si no recuerdo mal, de liberación controlada. Dentro de una administración oral y también en tópica también hemos trabajado. Y hemos desarrollado formulaciones de forma sublingual y subcutánea, aquí con la vacuna. Aquí hemos hecho un proyecto que es de los que más orgullosa me siento, con Laboratorios Leti. Fue un proyecto de investigación con Inficus, ahora lo contaré, que pasamos de una vacuna. Leti es un laboratorio que es, en nuestro país es el número 1 en vacunas para alergias, principalmente de ácaros. Entonces, estos señores tenían su vacuna que la suministraban de forma inyectable. Eso es carísimo. Hacer una vacuna inyectable, aunque parezca que todo es barato y que vamos y nos ponen las vacunas, eso cuesta un dineral. Y además se desperdicia muchísimo. Tiene muchos residuos de plástico, de aguja, porque una aguja para cada persona, más la hora de la persona que te la pone. Eso es carísimo. Eso solo nos lo podemos permitir algunos países, entre los que nosotros estamos en la sanidad pública, que podemos estar bien orgullosos y que ojalá no se nos estropee, y en algunos países gente con mucho dinero. Eso no es extrapolable al resto. Entonces, una manera de hacerlo más económico sería pasar esa vacuna de forma inyectable a administración sublingual, como la tenemos aquí. Bien, pues ese proyecto con Laboratorios Leti que tuvimos, conseguimos que la vacuna se administrara de forma sublingual, poniéndole como ayudante a un derivado del quitosano. Eso es propiedad ahora mismo de Laboratorios Leti, pero el desarrollo fue un co-desarrollo, fue con nosotros. Esto yo creo que es de las cosas que estoy más contenta. Bueno, como ejemplo, un ejemplo de una formación de microesferas puestas con la venlafaxina, que es un antibiótico, fue este que fue de los primeros que hubo de microcápsulas de liberación controlada y nos dieron un premio en la revista Marine Drug Paper. Además, con dinero, fue el único premio en el que nos han dado dinero. Yo me quedé fría porque es una revista que era muy buena y tal, pero bueno, estupendamente, por eso lo pongo aquí. Bien, sí he hablado un poquito de los oligosacáridos, de los quitosanos pequeñitos. Estos quitosanos pequeñitos que tenemos aquí no son fáciles de obtener, pero tienen unas propiedades funcionales mucho más interesantes que el quitosano molécula grande de peso molecular alto. Hay muchas formas de obtenerlos. Nosotros hemos trabajado y hemos puesto a punto, unos métodos que digamos químicos y enzimáticos. Yo también empecé a trabajar después de la electroquímica en biotecnología, en enzimas inmovilizadas, luego es un campo que conozco, y lo que hacíamos era, en primer lugar, obtenerlos, romperlos químicamente, este quitosano grande, y luego con enzimas, o bien con enzimas específicas, o bien con otro tipo de enzimas no específicas, como puede ser lisocina u otros tantos. De tal manera que a estos quitosanos, a estos oligoquitosanos, nosotros, rompiendo específicamente, podíamos obtener unas mezclas de
COS, como le llamamos, que son bioactivos y que al ser tan pequeñitos podíamos determinar la posición que tiene cada monómero, la acetilglucosamina o la glucosamina. Y estos glicosaccáridos, por supuesto, era fundamental analizarlos química-físicamente, que esto también aquí somos fuertes. Esto lo hacemos nosotros casi mejor que nadie. Ya como tengo muchos años, ya me atrevo a decir eso. Esto lo hacemos nosotros mejor que nadie. Es mentira. Lo hacemos muy bien, pero vamos, seguro que hay gente que lo hace tan bien como nosotros. Por una parte, le determinábamos el análisis estructural por resonancia magnética y el patrón de acetilación, que es la clave, va a ser la clave. Y lo vamos a ver hasta en la última imagen. El tamaño molecular también lo determinábamos y la composición intramolecular. Es decir, ahí lo teníamos todo. Y fijaros, eso es un laberinto, porque ahora tenemos muchísimas clases solamente con esas enzimas que hemos trabajado. Ahora, todos estos, con esta caracterización, los hemos caracterizado funcionalmente. Y indudablemente no tienen el mismo comportamiento. El peso molecular afecta, el grado de desacetilación también, pero es fundamental en estas propiedades, que son las que nosotros vimos, es fundamental el patrón. El patrón, es decir, la posición que hay en esos quitosanos de la N-glucosamina y la acetilglucosamina. Bien, pues esto hemos visto, esto todo lo tengo publicado, mirar en el Scopus y me localizáis y ya lo bajáis, los artículos, eso ya no hay que... Bien, por una parte lo hemos probado con actividad antibacteriana, con dos tipos de bacterias, la actividad antioxidante, también con dos tipos de métodos, la capacidad mucoadherente, esto es precioso, porque fijaros, viendo esta capacidad mucoadherente, la interacción con la mucina y determinándolo por el potencial Z, esto nos sirvió de base para hacer las vacunas, que os las conté antes, y luego las propiedades antiinflamatorias que lo hicimos con unos ratones en colaboración con el CSIC, con el Centro de Investigaciones Biomédicas, uno del CSIC que está aquí en vuestro campo. Bien, pues esto lo hemos hecho también. Y aquí os señalo la capacidad mucoadherente, que es muy interesante porque las interacciones con la mucina, proteína que tenemos en nuestras membranas, en la membrana de la lengua, esa interacción de los quitosanos y de algún derivado suyo con la mucina hace que pueda ser un ayudante perfecto para las aplicaciones en fármacos de manera sublingual. Esto es algo que tenemos que seguir trabajando muchísimo. Esto es súper interesante. Y lo vimos con la medida del potencial Z. Potencial Z, la doble capa eléctrica, electroquímica pura y dura. Que cuando tuvimos que hacer estas cosas de potencial Z, pues vinieron a mí absolutamente todos mis conocimientos de potencial electroquímico, en fin, de todo eso. Y agradecí haber hecho la tesis en electroquímica. Y agradecí también haber cambiado las dos cosas. Bueno, bien. Bien, cómo se unen y se forman, efectivamente, estos son los cambios. Aquí está solamente una parte de la mucina y cuando llega el COS, cómo se nos forma y cambia el valor del potencial Z. Esto es muy bonito. Y esto fuimos también nosotros de los primeros que lo hicimos con el quitosano. Bueno, en alimentación, todos a lo mejor conocéis perfectamente, pues si tenéis o habéis tomado vosotros o alguien, las capsulitas de Kaito-san que se compran en la farmacia para adelgazar. Ya todo el mundo le digo, no lo hagáis, eso es inútil. Eso es una cosa totalmente inútil. Para empezar, no se sabe qué quitosano es, no se sabe qué parámetros tiene
de pureza ni de estandarización, porque los hay. En esos análisis internacionales que hicimos, ensayos internacionales, se establecieron muy bien los parámetros que teníamos que medirle a un quitosano. Pero además absorbe grasa, pero bueno, luego ya se reparte en el estómago y en el sistema digestivo de otra manera. Yo voy a contar aquí algo que lo hicimos en el 2002 o 2003, y también fue un contrato con una empresa, con la empresa Idebio, aquí la tengo, de Salamanca, fijaros, en Salamanca, y aquí trabajamos muchísimo en la obtención del proceso de obtención de los quitosanos. Tenían la planta en Punta Arenas, se extraía allí del king crab, el cangrejo gigante, que hay tantos, y yo participé, vamos, le dirigí y le optimicé esta optimización del proceso, y además ahora vamos a ver para este producto BioRen, y hicimos este producto BioRen, el primer análisis que hicimos fue por resonancia magnética de imagen. Y esto ya está en el mercado, esto ya es las naranjas que nosotros nos comemos. Todo este dinero que gané con este contrato, pues como por todos los científicos, yo no me llevé ni un euro. Me sirvió para dirigir una tesis doctoral. La chavala ya es doctora y ya es funcionaria, de todo. Hicieron una tesis doctoral que también es parámetro, porque optimizamos todos los procesos. Bueno, pero yo lo que quería enseñaros era esto. Esto lo hicimos en el año 2000. Llenamos el laboratorio de naranjas de la variedad Valencia y de la variedad mandarina. Y nosotros lo que pretendía la empresa, lógicamente, era comprobar que este BioRen suyo, cuyo principio activo es el quitosano, en unas determinadas condiciones, pues funcionaba. Entonces, las tuvimos todo el verano, teníamos, por suerte, porque hay que ver lo que te rodea y utilizar lo que te rodea, nosotros estábamos desarrollando la investigación, donde sigo desarrollándola, en el Instituto Pluridisciplinar, y allí teníamos una resonancia magnética de imagen. Entonces, pues a mí se me ocurrió, oye, ¿por qué esto no lo podemos hacer y seguir este tratamiento por resonancia magnética de imagen? Y eso hicimos. Entonces, durante los 3 meses tuvimos todo el laboratorio, toda la planta baja llena de naranjas, un olor a naranja tremenda, pero comprobamos que, como veis aquí, ay no, esa es una, aquí tenemos nuestra naranja control, como el hongo Penicillium iba entrando por dentro y por fuera. La resonancia magnética es caro, efectivamente, pero bueno, era entonces un método perfecto para saber por dentro, no invasivo, cómo estaba. Este es el control, y sin embargo, esta vemos una naranja de la variedad Valencia, con el BioRen, que obviamente estaba protegido. Yo le ayudé mucho en la patente, aquí también, y aquí observamos. Bien, esto se usa, se está utilizando, porque además este BioRen o el quitosano como bioestimulante orgánico y ecológico está aprobado por la Unión Europea. Esto lo hicimos con esta empresa, y fue esta empresa española, BioRen Idebio, esta empresa española, con el asesoramiento y el trabajo con la Universidad Complutense con B-Group. Esto es de las cosas que yo creo que más importancia tienen. Lo publicamos en un artículo y tal, el artículo no tiene muchas referencias, así como el de la caracterización, muchísimo, este no. Pero ¿y lo que se ha hecho para la sociedad con esto? Se ha hecho muchísimo, ¿no? Y es una empresa española, que luego los alemanes decían, Ángeles, me decían, Ángeles, que la empresa Idebio ha registrado el quitosano como abono, no, bioestimulante, como bioestimulante orgánico. Y yo decía, pues sí, claro, ¿por qué no? Fueron años muy interesantes, con mucho trabajo, pero muy divertido, lo que os decía antes, porque ver esto fue divertidísimo. Bueno, visto lo visto,
y viendo que cada vez hacíamos más aplicaciones y que además a las empresas les interesaba lo que hacíamos, que venían a buscarnos, pues en el 2010 creé la empresa Inficu, Innovaciones Físicas, Químicas Sostenibles. En este momento no se hablaba, la gran mayoría no se hablaba de economía circular en el 2010. Pero como decía al principio, tuvimos la idea, vimos que lo que hacíamos era revalorizar residuos de la industria agroalimentaria, porque los quitosanos no es nada más que un desecho, aquí no, porque aquí comemos con cáscara, pero imaginar todos los mariscos que vienen aquí a Europa congelados o sin congelar y pelados de Latinoamérica o de Asia. En esas playas hay auténticas montañas de desechos, que es lo que se tiene que utilizar. Los japoneses, que son los primeros que empezaron a trabajar con quitosanos, lo venden en todos sitios. Digo, lo compran en todas las playas de Brasil, en todas las playas de Ecuador, en todo, siempre que hay esto. Bueno, pues entonces nosotros lo que hicimos fue crear la empresa con mucho trabajo, con mucho dinero. Tuve que hipotecar mi casa de nuevo, mi piso, que ya me lo había comprado por fin, el piso en Madrid, pues tuve que hipotecarlo, pero mereció la pena, porque esto fue en el 2010, durante unos años, pues, entre el grupo y la empresa, pues, había 9 personas trabajando, cobrando a final de mes. Y no sabéis lo duro que es tener que pagar una nómina a final de mes. Es durísimo. Pero bueno, había posibilidades, había empresas que querían trabajar y aquí yo pongo aquí tenemos aceites, tenemos cerveza y es porque trabajamos con las grandes cerveceras, con Dan y con Mau. Con Mau tengo un co-desarrollo a partir de los residuos de sus levaduras. Las levaduras, una vez que hacen la cerveza, lo que hacen es dársela a los animales, generalmente a porcinos, a cerdos. Bien, pero sí lo revalorizan mejor. Entonces, le desarrollamos un producto que tenía unas propiedades funcionales y Mau estaba encantado y lo tienen. Eso es otro, tenemos un secreto industrial firmado con Mau. Es de Mau y la aplicación en bebidas. Nosotros no teníamos la aplicación en cosmética y tal, pero bueno, luego la vida, el camino te lleva por otro sitio, ¿no? Bien, entonces ahora yo como estoy hablando de Inficus, que la creamos, os voy a pasar el vídeo que nos hizo la Comunidad de Madrid en el vídeo corporativo. A ver si a ver. Esto no se oye. ¿Por qué no se oye? Sí. El volumen lo tengo al máximo. Necesitará de unos altavoces, es posible. Dígame. No, la de aquí. A ver, esta. Esa está a tope, sí. Esta está a tope. Bueno, lo cuento yo. Ya está, si esto no hace falta tampoco. ¿Has pensado? Yo me lo sé casi de memoria. ¿Has pensado alguna vez que se pueden reutilizar los residuos de las empresas agroalimentarias? Inficus ha pensado en ello. Y entonces laboratorios Leti, Mau, no sé cuántos, pueden dar cuenta de ello y en fin, ahí vemos, ¿veis? Todas las cosas, el laboratorio, nada más. Eso es. Inficus, eso es. Os lo estoy yo contando más o menos. Tenemos una crema, efectivamente, Cardea. Una pena que no se oiga. Pero es verdad que no tiene... Intento coger los altavoces. No, esa. Bueno, pero déjalo, ¿veis? Esto no lo hicieron en la época del COVID. Ya había vuelto yo ¿de dónde? Salir del modo pantalla. Yo vuelvo ahora aquí.
Bueno, eso sigue, la empresa sigue. Ahora mismo no tenemos actividad, pero la empresa sigue. Porque también os animo, tengo otra charla preparada para gente joven de enseñarles a aprender y en qué se tienen que fijar. No es tarea fácil. Los científicos no estamos preparados para crear empresas, no estamos preparados. Los que tenemos una cierta inquietud podemos autoenseñarnos, cosa que es muy loable y que está muy bien y que es muy divertida, muy trabajosa, pero muy divertida. Pero primero hay que ver si la ciencia que haces puede tener aplicación. Si no, pues no. En mi caso, yo le vi esa aplicación y lo que bueno. Y en dermocosmética, que era otra parte de la que hemos hecho en dermocosmética, también hay muchas pruebas, aunque pueda parecer que la fisicoquímica o la química física no tiene nada que ver con la dermocosmética, estamos muy equivocados, porque todo son interacciones moleculares, absolutamente todo. Y entonces en esas interacciones, desde el potencial beta hasta ver qué tipo de molécula puede interactuar o no. Y muchísimas más cosas, además de las variables que pueden afectar el pH, la temperatura, muchos, todos son conceptos, en realidad, físico-químicos, ¿no? Entonces, en dermocosmética, y además hay luego muchas pruebas de viscosidad, de tensión superficial, pruebas mecánicas, muchísimo. En dermocosmética, como digo, os señalo aquí lo más interesante. Preparamos una microesfera de hoja de mate. De mate, que sabemos que en Latinoamérica, principalmente en el cono sur, es fundamental y es un producto estupendo que debíamos contar con él. Si lo hubieran descubierto los ingleses, el mate sería el mate mejor que y estaría más extendido que el té. Tiene unas propiedades fantásticas para todo, no solo para esto. Bueno, pues preparamos como antioxidante este Eco-Passenger con antioxidantes, preparamos una microesfera y preparamos una microesfera que podía ser un ingrediente como antioxidante para hacer crema. Esto publicado y luego lo hicimos. Y luego también, esto ya es la patente que tenemos, también preparamos nanopartículas con las hojas de oliva, los antioxidantes naturales procedentes de las hojas de oliva. Pues claro, lo del mate, pues no dejaba de ser una extravagancia, ¿no? Y quiero decir, hecho aquí en España. Podría ser, pero nosotros lo que tenemos son hojas de olivo. Y las hojas de olivo, pues es más interesante, ¿no? Que el trabajemos porque tenemos muchas. Entonces hicimos esta crema, que esto sí está patentado, es una patente de una tesis industrial y una patente de Inficu con hojas con nanopartículas que tienen además los ingredientes fundamentales y ácido hialurónico, quitosano y los antioxidantes. Esto está muy bien. Y luego ya de aquí pues hemos esta crema, que es la crema Cardea, como resultado de todo lo que hemos hecho en Infico. Bueno, esto digamos, lo pongo aquí como nos dieron un premio en el 14, ¿no?, de Ciencias de la Salud en la Complutense, y esto es un dibujo de Perini, que a mí me hace muchísima gracia, porque no nos dieron dinero, pero nos dieron este cuadro, que me parece muy gracioso y estupendo, ¿no? Porque está el quitosano. Yo siempre, en mi grupo de investigación ha habido más mujeres que hombres. Dicen que cuando la líder del grupo es una señora, que acuden más mujeres. No lo sé si eso es verdad o no, pero es verdad, ¿no? Entonces sabían siempre en la Complutense que yo decía, por Dios, para mis chicas, para tal. Entonces aquí está Ángeles y sus chicas con esto y que no se me escape. Me encantó a mí esta cosa del premio que nos dieron, ¿no? Y luego, como ejemplo divertido, que no siempre fue divertido, de mi época en los ministerios, los distintos, que he tenido 3 épocas ministeriales, pues os pongo esta caricatura que me hizo Jorge, con el cual acabé siendo
bastante amiga después de esto. Cuando fui directora general de consumo, pues me hizo esto porque decía que me preocupaba mucho por todos los de Orange, Telefónica, en fin, veo que siguen igual, que nos siguen tratando a los consumidores prácticamente igual, aunque luchamos en aquella época mucho. Bueno, esto es para un input. Bien, ¿dónde estamos ahora? Yo ya voy de retirada. Aquí donde me veis, yo ya voy de retirada. Me quedan 2 años y para jubilarme y luego no voy a seguir. Hay más profesores eméritos que profesoras eméritas. Yo no voy a seguir de profesora emérita porque la vida, yo quiero seguir divirtiéndome. Con esto me divierto mucho, pero también quiero probar otras cosas nuevas. Entonces, actualmente, junto con estos profesores que tenemos aquí, estos doctores, a todos les dirigí la tesis yo, excepto a Concepción Civera, que está aquí. Pues transformamos el grupo de Quitinaquito Sano, después de mi paso por la Secretaría de Estado, en uno que se llama Transbiomax, dentro de la Universidad Complutense. Y esto ya es presente. Entonces, en este presente, este grupo, que también lo podéis ver en la página web y tal, ¿qué hacemos? Pues unimos la biotecnología que venía por parte del primer doctorando de Andrés Alcántara y los polímeros después, y lo llamamos un grupo de investigación y de transferencia de conocimiento o de transferencia de tecnología, como queramos llamarlo, que es el único grupo de la Universidad Complutense que tiene investigación y transferencia de conocimiento, porque la empresa IFICUS está dentro también, pues hacemos principalmente las 3 funciones, como decimos aquí, y seguimos trabajando en biopolímeros, ya no solo quitosano, ya también con otros, con métodos biotecnológicos, con green chemical, para proponer esos mismos compuestos principalmente esas aplicaciones de las que principalmente habla. Y aquí, de momento, eso hacemos y estamos focalizados. Bueno, esto en realidad es un poco continuación. ¿Pero qué ha cambiado aquí? Pues fijaros, desde que yo comencé en el año 88, hemos dicho, ¿no? Yo decía 87, 88, hasta ahora hemos visto la reutilización y el concepto de economía circular. Pero hemos visto también el nacimiento de los disolventes sostenibles, la química verde. Ya no podemos seguir tirando sosa y clorhídrico como hacíamos antes en la química. Ni aquí, ni en esas playas del tercer mundo o del sur, o donde queramos, como queramos llamarlo, de Latinoamérica y de Asia principalmente, y África. Viene mucho camarón de Madagascar también. No, y de Mozambique. No podemos seguir tirando todo eso. Con las normas europeas, ¿vale? Pero luego por ahí fuera, pues ya parece que no existe. No, no tenemos. Entonces, la ciencia está para dar soluciones. Y por eso nuestra obligación para la ciencia y para la sociedad, que yo me lo sigo preguntando, pues tenemos que trabajar con disolventes que sean sostenibles y con procesos de biocatálisis, biotransformaciones. Hacer trabajar a las enzimas, al mundo biológico. Y por eso nosotros ahora estamos dentro, claro, aquí lo hemos dicho todo, en el sentido ya embebidos por la economía circular, que ya es del ámbito global, como hemos visto, pero principalmente estamos ahí. Bueno, esta es la foto del año pasado, de todos los que éramos el año pasado. Estos miembros externos, pues muchos se les paga, claro, lógicamente, y hay que buscarle dinero, porque pagar las nóminas de la gente que trabaja en los grupos de investigación siempre nos preocupa a los jefes, pero si es una empresa es más, la preocupación es mayor todavía. Estos somos todos los que estábamos el año pasado. Estos son los 2 proyectos que tenemos ahora mismo. Uno, hemos seguido avanzando, nos han buscado, nos han buscado para principalmente, y este es muy interesante. Este proyecto, lo que estamos haciendo es, junto con el Hospital Gómez Ulla,
que es el Hospital de la Defensa, por si no lo sabéis, era un antiguo hospital militar, que ahora está dentro de la red de hospitales públicos de Madrid, pero tiene médicos militares, nos han buscado para tratar de hacer un hemostático que cierre las heridas, principalmente en los campos de batalla. Es decir, está un soldado que tiene una herida y lo urgente no es operarlo, lo urgente es taparle la herida. Entonces, no lo hemos inventado nosotros. Ya hay en Estados Unidos productos, no os voy a decir la marca ni nada, que lo compra el Ministerio de Defensa español y lo compran todos los países de la OTAN. No se nos puede olvidar la geopolítica nunca. Ellos lo compran todo. Pero hay también médicos y el Ministerio también que quieren tener otro tipo de productos, incluso mejorados. Entonces nosotros, tomando como base ese de Estados Unidos, lo decimos. No nos engañamos, perdonadme. Pues lo que hemos hecho es añadirle, como tenemos mucha experiencia en unos quitosanos específicos y en unirle algunos ligandos a algunas otras moléculas, pues estamos preparando, y ese es el proyecto este es el proyecto, estamos preparando unos hemostáticos mucho más poderosos. Y además, no solamente para operaciones grandes, sino que lo estamos preparando para heridas superficiales en la piel. No son lo mismo. La piel no se parece en nada a una herida por dentro. Esto también he aprendido yo mucho hablando con ese médico y visitando el hospital Gómez Ulla, cómo operan a los cerdos, por ejemplo, para ponerle esos pegotones de quitosano allí, y cómo se cierra la herida y las interacciones que hay en ese hígado que rompen del pobre cerdito no tiene nada que ver esa cicatrización, digamos, con la cicatrización en la piel. Ahí hay unos mecanismos que son distintos porque tenemos distintas proteínas y distintas moléculas. Y por lo tanto hay que estudiar todas las interacciones entre ellas. Bueno, este otro proyecto es ya empezar con los productos sostenibles. Bien, y con eso estamos. Dentro de todo esto, ahora ya están preparadas estas imágenes de un proyecto de CADES que tenemos de becarios europeos, de doctorandos europeos, ¿no? Entonces, aquí está explicado lo que se llaman ahora las biorefinerías. Es decir, un concepto nuevo, pero que no es lo mismo más que puesto sobre un esquema todo lo que nosotros llevamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Tenemos una biomasa, que es un residuo de todos estos crustáceos, aquí sostiene el quitosano, y cómo, pues estas son todas las aplicaciones que tiene. ¿Cómo lo hacemos? Pues antes era el proceso industrial, con mucha sosa y mucho clorhídrico, aunque al final el agua que se añadía siempre tenía el pH 7, pero, y luego cómo podemos nosotros hacerlo, o bien con la biotecnología o bien con la química sostenible, hacer una refinería. Y en esto estamos. Esto es una de las cosas que hacemos. Bueno, aquí está otra vez contado como en la fuente de quitina, esto ya lo sabemos. Estas son ahora las enzimas que estamos utilizando, no ya solo una quitinasa específica, sino que estamos utilizando muchas proteínas. Estamos haciendo un screening de enzimas o de proteínas para que podamos obtener estos quitosanos, unos quitosanos específicos, y luego los oligos, porque esto es el futuro. Este es el futuro de los quitosanos. Bien, aquí es lo mismo, aquí cómo se utilizan ya los solventes que con nosotros queramos tener. Esto digamos que es el presente y a lo que vamos en el siguiente futuro, que ya no estaré yo, ya estarán pues la gente de mi grupo, pero yo estaré todavía un poco entendiendo. Bueno, ¿qué reto científico hay en este mundo del quitosano y tal como yo lo veo? Pues el reto fundamental
es determinar las posiciones, el patrón de los copolímeros, digo, de estos dos monómeros, de la acetilglucosamina y de la en los polímeros, en los quitosanos de pesos moleculares y pequeños, y entender perfectamente la funcionalidad que presentan esta posición en la respuesta tanto en plantas, porque esto que hemos dicho que se utiliza como bioestimulante, como en animales. En animales pues, puede ser desde la veterinaria a todo lo que yo he visto de la farmacia. Este es el auténtico reto científico que hay. Y es con lo que termina. Y bueno, luego pues se hace camino al andar. No hay otra. Y ya, ¿cuánto tarda? No, bien. Bien, no, pero está sobre- una. por lo que pasa es que hemos un poco de tarde. Bueno. Pero muchas gracias. Nada. Un placer. Muchas gracias, Ángeles. ¿Tenéis alguna pregunta para Ángeles? Sí, Sí, yo tengo un poco curiosidad por, bueno, primero muchas gracias por la charla. de nada. Tengo un poco de curiosidad por la empresa, por Impicus. Sí. ¿El modelo de negocio exactamente cuál es? ¿Como desarrollo de tecnología para terceros que se licencia? No, o sea, no se produce ningún producto Vamos a ver. de la empresa. ¿O? Sí, el modelo de negocio y el plan de negocio, que yo no sabía lo que era un plan de negocio hasta que no me puse a hacerlo, me lo hice yo personalmente. El modelo de negocio tenía, digamos, dos. Por una parte, sacar la crema y por otra parte, pues dar servicio es algo que está muy mal visto en los planes de negocio. Y todos los economistas y los teóricos del emprendimiento te dicen que eso no puede ser y que tal y que cual. Vale, pues no lo pongas. Tú no lo pones en el plan de negocio. Pone, pues, crear la crema y crear y tener una batería de quitosanos específicos. Eso fue lo que yo escribí para el plan de negocio, que me lo aprobaron, que me ayudó mucho en la Complutense. Aquí también hay algo. Hay una cosa que se llama, una unidad que se llama Compro Emprende, que ayuda mucho. En el 2009, que yo empecé en el 2009, no había prácticamente tanto, pero bueno, aprendimos juntos. Compro Emprende y yo aprendimos juntos, ¿no? Mucho. Y bien, eso. Ahora bien, el modelo de negocio que se hace teórico no vale para nada. La realidad es otra. Porque vale, tú has escrito eso, pero luego llega al laboratorio Athletic y te dice que te paga lo que tú pides. Yo pedí mucho, me decía, estás loco. Yo no, digo, es que esto vale. Nos pagó 300.000 euros por desarrollarle esto que he dicho de la vacuna. La vacuna, hacerla inyectable a sublingual. Por favor, pero si le va a sacar un dineral a ellos. Claro, 300.000 me parecía poco. Pero bueno, tampoco, después de que te examinan, las empresas te examinan absolutamente todo. Parece que tienen al CNI ahí detrás. Lo cual me parece muy bien, porque el dinero no se lo pueden dar a cualquiera. Bien, ¿cómo le vas a decir ese contrato que no, aunque no lo tuvieras escrito en tu plan de negocio? Imposible. Pues claro, le dije que sí. ¿Y cómo? Pues con un codesarrollo. Ahí ya viene la negociación, porque claro, ¿es un servicio o no es un servicio? ¿Un codesarrollo o con...? A ti como empresa te interesa que sea un codesarrollo, porque luego te evalúan mejor la gente que te viene a prestarte dinero, que las empresas tienen que ser con clientes y que te ayuden en la financiación. Claro, la financiación cuesta mucho, pero es muy entretenido y es muy divertido, si te gusta. Bueno, muchas gracias, Ángel, por esta charla tan pedagógica. Bueno, Cómo se aprende a hacer una empresa y cómo se hace todo tan aplicado. Yo te iba a hacer una pregunta sobre la primera parte, cuando teníais la parte funcional. ¿Qué tipo de aditivos utilizabais, pues, por ejemplo, para hacer geles y eso? Este material o para hacer láminas. pues mira, para hacer lámina facilísimo, simplemente dejarlo secar a unas determinadas concentraciones y condiciones experimentales de temperatura y de humedad. Hacer las láminas de quitosano es facilísimo. Ponerle algún aditivo y que eso
funcione ya es otra cosa. Tuve un proyecto coordinado con un grupo del País Vasco, no sé si era Tecnalia o se llamaba de otra manera, porque eso han cambiado también de nombre, y yo no me acuerdo, yo de los nombres no me acuerdo muy bien, en los que hicimos películas comestibles. Entonces, sé que era un quitosano específico al que le poníamos COS, porque los COS, insisto, tienen las propiedades funcionales muchísimo mejor, más definidas. Los que la tienen, con COS y con otro tipo de productos. Eso depende de la aplicación que tenga. Se utiliza también mucho, o se utiliza para hacerla con alginato, también se utiliza mucho. En fin, lo que hay para hacer nanopartículas es lo típico, eso está muy descrito. No fuimos nosotros los inventores de las nanopartículas de quitosano, fue el grupo de María José Alonso en Santiago, en el 90 y algo. Y son relativamente sencillos. Luego depende de la funcionalidad, además, que quieras darle. Si quieres darle otra funcionalidad, pues ya tienes que ver cómo interactúa midiéndole potencial Z de esas nanopartículas, esas micropartículas, con lo que tú quieras. Pero no te puedo decir uno concreto, porque depende de la aplicación. No, depende de la aplicación. Sí, no, las biomoléculas se pueden modificar, ¿no? Según lo que vean. Claro, puedes crearle caminos. Identificación. Y yo solo para acabar, como has puesto aquí este reto científico, me recuerda un poco al reto de la química orgánica. Es decir, tengo que la relación y posición óptima de unos Claro. de eso. Entonces, esto es lo que es el reto, porque esto parece un reto para químicos orgánicos. ¿Qué hacemos si le ponemos en esa posición? No. ¿No? Bueno, yo no sé si es de química orgánica. No, La ciencia es totalmente multidisciplinar. Sí, Y cuanto la ventana de nuestra mente sea más abierta, más triunfaremos, aunque estemos localizados en una cosa pequeña, ¿eh? Cuanto más. Entonces, ¿qué es química orgánica? No lo sé. Son química de productos naturales. Hay distintos, hay distintas posiciones para ver cómo funciona. Claro. Claro, es todas que, las combinaciones posibles para ver qué es lo que... Claro, pero tú ten en cuenta que esto no se sintetiza, sino que esto se modifica. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es ciencia, es pseudociencia. Por ejemplo, se vende muchísimo, pues como los productos milagros, la glucosamina. Y se vende muchísimo la glucosamina, que es un monómero de esto, para la artrosis. Dicen, mentira, no está aprobado absolutamente por ningún tipo de agencia del medicamento, ni por la FDA, ni por la Europa, por nada. Pero se vende mucho la glucosamina. En eso es un quitosano totalmente desacetilado, es decir, todo es glucosamina. Ahí, en eso que te pone, estoy segura que, porque es que conseguir un desacetilado por completo con un peso molecular grande no se puede. No se puede. Seguro que lleva algo. Seguro que lleva alguna acetilglucosamina. ¿Cómo se puede comprobar eso que no vale para nada? Pero ¿cómo se ve la situación, la funcionalidad específica? Pues se ve en COS, en oligosacáridos que tienen un peso molecular que se puede determinar bien el patrón, y como hay mucha química, llámale orgánica, llámale lo que sea, que tienen lugar esas interacciones, también juega el efecto estérico, las posiciones que tengan, ¿no? El ambiente en el que esté esa molécula o esa célula, porque si hablamos de la célula, eso hemos visto la propiedad antiinflamatoria en los ratones, fue un experimento, bueno, se acabó la tesis y esa niña no siguió, pero ahí también hay muchísimo que hacer. Ahí hay muchísimo que hacer, porque lo que se ve es cómo un determinado oligosacárido con una determinada posición, me parece que era que tenía 3 acetilglucosaminas seguidas, reaccionaba con un factor, o como le llaman en biología, no le llaman factor, le llaman otra cosa, que intervenía en la ruta de la antiinflamación.
Ese, sin embargo, otro que no las tenía, lo que al contrario le aumentaba. O sea, es un mundo nuevo. Porque se juntan muchas interacciones en el mundo además biológico. Con una proteína es muchísimo más sencillo todo, una molécula. Dime. Comentaste, bueno, también has visto bajo en nano, en micro y demás. Y yo, por ejemplo, también primero muchas gracias por la charla, Sí, sí, sí. interesante. Y también le veo que tiene una perspectiva política, social respecto a la ciencia. Sí, Y me sin parece duda. es que por eso es la pregunta, porque me parece que Sin es la duda. adecuada. Por lo nano, me parece que puede ser un gran desastre si no tenemos unas agencias en Europa de citotoxicidad y demás, que puede pasar otra vez como el óxido de titanio. ¿Qué advertencia debemos hacer la gente que está empezando para que eso sea real? O sea, es que advertir de alguna manera en nuestros papers, intentar influenciar de alguna forma, ¿qué podemos hacer para que no sea un gran daño a nuestro ecosistema en el futuro? A ver, en primer lugar, yo he vivido dos modas en ciencia. Primero la biotecnología, los años 80. Yo empecé con un proyecto de investigación que era inmovilización de enzimas, de una enzima, luego ya he hecho muchas y extractos y tal. Eso todo el mundo hacía biotecnología, tal. Bueno, bien. La biotecnología hemos visto que nos da resultados. No, ahora está, ya nadie presume de trabajar en biotecnología, ¿vale? Y luego, esto hemos vivido el nacimiento de la nanotecnología. La nanotecnología es una tecnología que nos permite trabajar en lo nano, nada más, pero que estaba ahí. Lo que pasa es que trabajar en nano nos permite, efectivamente, hacer cosas que antes no podíamos. Controlar cosas y hacerlas, digamos, pues como con una lupa, como un relojero, ¿no? Este es el ejemplo. ¿Puede ser dañino? Hace falta más años para saber. ¿Puede ser dañino? Hay cosas que en fármacos que nosotros estamos muy relacionados, pues obviamente todos los fármacos, y corrígeme, Conchita, tú que eres farmacéutico y sabes más, pasan directamente, todo pasa por el hígado y los riñones. Entonces ahí hay algo que conviene tener en cuenta. Y de hecho, me consta que la Agencia del Medicamento, tanto la europea como la FDA, controlan mucho porque todo se acumula, ¿no? Al medio ambiente, eso hay que verlo. Yo no te doy una respuesta cerrada ahora mismo. Yo creo que hay que ser consecuente, sí, con lo que se pone y sobre todo, lo mismo que anteriormente es la trazabilidad, yo creo que ahora también en la química del medio ambiente, no sé si estáis aquí o algo, tiene que ver mucho la trazabilidad a posteriori. Yo ponía lo de los fármacos del medio ambiente y no solo en el medio ambiente, sino la excreción de esos medicamentos. Eso es clave. Aquí, por ejemplo, nuestro río, un río, el pobre río Manzanares de Madrid, ¿no? Y me da pena que sea tan pequeño, pero bueno, está bien. Tiene unas cantidades elevadísimas de metformina, que es la pastilla que se le da a las personas que empiezan a ser diabéticas. Tiene un exceso. Lo mismo que el Támesis de Londres, pues tiene un exceso de paroxetina, se llama, la molécula del serosato. Un antidepresivo. Eso es así. ¿Eso es malo? De momento no está demostrado que el Manzanares tenga peces, primero. Y segundo, que los peces sean diabéticos. Permitirme la broma, ¿no? No lo sé, pero sí, es decir, hay que seguir la trazabilidad a posteriori. Eso es lo que tenemos que exigir para que no se hagan pues, cosas que no se deban hacer.
De nada. Tenía curiosidad por el biorred Ah. en las naranjas. Sí. Se cubre la naranja, simplemente se cubre Sí. con el quitosano. Nada más. Bueno, el biorren es del principio activo del quitosano. Es una disolución. Entonces nosotros lo que hacíamos era sumergirla en una disolución. Se quedaron allí, unas en la cámara fría, otras fuera en el laboratorio. Ahora lo que hacen es por aspersión, van pasando las naranjas y los riegan. Antes se les daba una cera, tenían, yo no me acuerdo ya del nombre, pero que eran contaminantes y que no era bueno. Ahora no, ahora la gran mayoría utiliza eso. Esto se extiende a otras frutas, manzanas. Sí, posiblemente sí. Yo sé que el señor de la empresa Idebio con esto, pues ya están sus hijos, él era de mi edad. Se han hecho ricos, se han trabajado mucho, pero venden muchísimo. En agricultura venden muchísimo y fueron los primeros, venden muchísimo en toda España, en todos los países árabes, en Marruecos, en Turquía, que sabéis que Turquía y Marruecos hay muchas empresas españolas allí, que lo producen allí y luego van con el nombre español. Muchísimo, venden muchísimo en los países árabes. Una cosa que he observado, yo pensaba que era con un carácter estético. Porque todas las naranjas, especialmente si son caras, todas tienen un brillo especial. Porque le echan algo de cera. Y yo pensaba que era con un carácter estético y es con un carácter preservativo, de conservación. No, todo es preservativo, sí. Claro. El biorren se lo dan también como bioestimulante, se lo añaden y en realidad es como si le pusieran una vacuna a la planta. Parece ser que es que les ataca y además les ataca la planta cuando llega el biorren o el quitosano, dice, uy, por Dios, que me van a atacar muchas bacterias. Bueno, como una vacuna. Y no sé el mecanismo, eso está todo, pero tiene que ver con que es como una vacuna. Le creas a la propia planta un estimulante, se estimula a ella, como el sistema inmunológico de la planta, ¿no? Porque ve que tiene mucho acetilglucosamina y glucosamina, que forman parte en las paredes de algunas bacterias. Entonces se creen que le están atacando y se estimulan. Pero no a todas las plantas le va las mismas cantidades de quitosano, a una le va peor. Hay solo otro mundo. Yo ya de eso no sé. Se echa de la planta viva. Sí. Eso es una cosa. Y luego otra es la naranja. Esto es recubrimiento de fruta. Ahí vino una chavala de Brasil, una chica que eso fue un proyecto muy bonito, una estancia de esas con la Fundación Carolina y la hacían fresas. Brasil produce todo, claro. Y entonces lo que hacían, que me gustó mucho a mí, era como unas cajitas así de papel como de estraza, de cartón de ese, lo bañaban en quitosano y le ponían las fresas. Y luego las fresas también, con distintas cantidades de quitosano. Y lo comprobó con nosotros y en resonancia también lo vio y se llevó era de la Universidad de Pernambuco, que tiene una, ¿verdad? Pernambuco tiene una sonoridad para nosotros, pues sí. Y se utiliza mucho. En México también se utiliza muchísimo. Yo he tenido proyectos mucho con México, con el CIAP de México en Hermosillo. Ahí trabajaron muchísimo con quitina y con quitosano también. ¿Tienes alguna pregunta más? Bueno, pues agradecemos a Ángeles su chocolate excelente. Y con ánimo, no penséis que la ciencia, que toda la vida lo hemos pasado muy mal, ¿eh? No creáis que ustedes sois... Ahora yo veo la juventud que está muy, muy derrotista, que no, que el camino se hace al andar y lo tenéis que hacer vosotros, que no hay otra además. Pero divertido, ¿eh? Hacedlo divertido, por favor.